No sé qué pasó, pero se cortó la señal. Entonces, fíjense, yo les hablaba recién de la importancia de la Eucaristía, ¿no es cierto?, del valor de la Santa Misa. Y vuelvo a decir, en este momento ustedes lo están sufriendo porque verdaderamente muchos de ustedes, algunos eran de misa diaria, otros misa muy frecuente, ahora no pueden tener ni siquiera la misa el domingo. E incluso viene este dolor tan grande de que en Semana Santa la misa no podrá ser con participación de fieles. Yo pienso lo que decía el Papa Benedicto, ¿no es cierto?, de los mártires de Bitinia, que son aquellos mártires del Imperio Romano que murieron porque había prohibición absoluta de participar de la misa bajo pena de muerte, y se conservan las actas de su martirio, ¿no? Y dice, cuando a ellos lo fueron el juez que los interrogó, le dijo a uno, pero ¿cómo hicieron esto? Si sabían que arriesgaban su vida. Y la respuesta fue, sin el domingo no podíamos vivir, como diciendo, sin la misa no podíamos vivir, no podíamos vivir. Dios quiera que nosotros realmente, este ayuno de misas que ahora les toca vivir, este tiempo en el cual, como el otro día lo señalaba un sacerdote de Estados Unidos, decía, el esposo, hablando de la frase de Jesús, ¿no?, de que el esposo no será quitado, decía que el esposo ha sido quitado en este momento para la vida sacramental de mucha gente. Bueno, Dios quiera que todo este tiempo de ayuno, por así decir, eucarístico sacramental, permita que el día de mañana uno vuelva con mucho mayor amor a vivir la Eucaristía. Por eso la Eucaristía tiene que ser el centro de la vida cristiana, la misa, porque es lo que más le agrada a Dios. Y es el mejor momento para pedir. Uno ve tantos santos como San Leopoldo Mandic, por ejemplo, este santo extraordinario que vivió en Padua, y tantísimos otros. Todos los santos han tenido tanta veneración por la Santa Misa. Por eso valoremos la misa y preparémosla. Pensemos a veces cómo vamos a misa un domingo, ¿no? ¿No es cierto que a veces uno sale a las corridas de la casa? Miren, vez pasada me comentaba Monseñor Basiotto, que ha sido el primer obispo de acá, que sucedió en Monseñor Gotau, y estuve con él muchos años aquí en Añatuya. En una oportunidad fue a Polonia y tenía que celebrar una misa a las 10 de la mañana. Y me contó, estaba parando en la casa del sacerdote que lo había invitado, porque el polaco no habla, la misa le iba a ser en latín, lógicamente. Y de pronto a eso de las 8:30 de la mañana vio que mucha gente bien arreglada iba en un sentido. Entonces le llamó la atención y le preguntó al padre, mire, veo mucha gente por la calle, ¿a dónde van? Van a misa, monseñor. Pero la misa no es a las 10, sí, pero son las 8:30. Sí, dice, pero mire, ellos tienen el cementerio al lado de la iglesia. Primero van a rezar algo junto a la tumba de sus difuntos y a eso de las 9 entran en la iglesia y comienzan a preparar la misa. Desde los cantos, las lecturas, la preparación espiritual. Yo decía, igualito que nosotros, ¿no es cierto? Yo habitualmente en todas partes comienzo la misa casi con el 50% de la gente que luego comienza. Si la misa es a las 10, hasta las 10:20, dice 25, sigue entrando gente. Y no es mala gente, pero es gente que a veces no valora adecuadamente. Nadie llega 25 minutos tarde a tomar un tren o un colectivo, ni mucho menos un avión. ¿Con cuánto tiempo antes vamos? Pero una misa, ¿cuántas veces uno sale a las corridas, a última hora? Y así no debe ser. Tenemos que valorar y por eso tenemos que tener fe en lo grande, en lo que nos está tocando vivir. Segundo lugar, en la misa ocurre un hecho impresionante, que es que Jesucristo va a convertir el pan y el vino en su cuerpo y en su sangre. Santo Tomás, en ese himno hermosísimo que es el Adoro te devote, dice, en la cruz, Señor, se ocultaba solamente tu divinidad, pero en la hostia consagrada se ocultan tu divinidad y tu humanidad. En la cruz, en Jesucristo vivo, yo veía un hombre, se escondía un Dios, pero en cambio en la hostia consagrada yo veo solamente un pedazo de pan. Y ahí está el hombre Dios. Pero está tan vivo como me están viendo en este momento a mí. Cuando yo estoy frente a la hostia consagrada, estoy frente a alguien vivo. La hostia no es algo, sino que es alguien. Y por eso
cuánto tenemos que valorar esa presencia de Jesucristo en la hostia consagrada. Monseñor Fulton Sheen, que ustedes saben fue un obispo santo, está prácticamente a punto de ser beatificado. Bueno, este hombre contaba, él hizo adoración todos los días de su vida, oración frente al Santísimo, 1 hora, a raíz de un hecho que él escuchó que ocurrió en China comunista, que muchos de ustedes conocen, que en una oportunidad hubo una profanación en una iglesia, estaba celebrando misa, ya había comenzado el régimen comunista, y resulta que cayeron soldados y el sacerdote no tuvo tiempo de consumir las hostias del sagrario. Y entonces él sabía cuántas hostias había alrededor de 30 hostias, él sabía el número exacto. Y a él, al sacerdote, lo dejaron por unos días prisionero, por un tiempo, en la casa parroquial, que tenía una ventana que daba al interior del templo. Los soldados entraron, rompieron todo, abrieron el sagrario, tiraron las hostias al piso, y el padre, cuando subió, estaba solo en su casa, se puso a hacer oración desde esa habitación, de esa ventana, y adorar y pedir reparación realmente por el sacrilegio que acaba de ocurrir ante sus ojos. ¿Cuál no sería su sorpresa cuando ve un rato más tarde que una niña, los soldados no le habían visto, estaba ahí escondida, era una chiquita de la catequesis, él la conocía. Y esta niña que había tomado su comunión, él vio que iba frente a cada hostia, y frente a una hostia, y estuvo largo rato rezando. Y luego, con su lengua, en ese tiempo pensemos no existía la comunión en la mano, ella con su lengua consumió solamente una hostia. Ella ignoraba que en un caso, digamos, de emergencia podía haber consumido todas. Bueno, el hecho es que esta chiquita salió también sin que los soldados no notaran, y al día siguiente, más o menos a la misma hora, volvió. Y el padre vio que cada día iba consumiendo una hostia, hasta que quedó la última. Cuando queda la última ese día, vuelve la niña, consume la última forma que había todavía tirada, y al salir, sin querer, golpea algo que hace mucho ruido, y entran los soldados y la matan. Cuando Fulton Sheen, que es el que cuenta la historia, se enteró de esto, dijo, no puede ser. Yo a partir de hoy voy a hacer, si esa niña hizo un largo rato de adoración cada vez que iba a comulgar y arriesgando su vida, ¿cómo yo no lo voy a hacer? San Rafael Arnaiz Barón, este santo también contemplativo, trapense, que tenía unos tíos extraordinarios, que eran personas de mucha fe, los duques de Maqueda, que murieron santamente. Él les decía, en la Eucaristía estamos todos cerca, es verdad. Uno cuando está frente a la hostia consagrada está cerca de Jesús. Es donde yo tengo más cerca a mis queridos difuntos. Hoy, miren, es un aniversario, el 4º aniversario de la muerte de mi madre. Y yo pienso, ¿no? Cada vez que voy a comulgar, mi madre está del otro lado de la hostia, por así decir, claro. En la Eucaristía estamos todos ahí. El cielo está junto a la Eucaristía. Hay una película muy hermosa que es un dibujo animado, pero que no es solamente para niños. Se llama El Gran Milagro, que muchos de ustedes habrán visto, mexicano, que es muy hermoso hablando de lo que ocurre en la misa. ¿Cuánto tenemos que valorar la Eucaristía? Y pensemos los pastorcitos de Fátima. Los pastorcitos de Fátima, fíjense, a estos niños el ángel les da la Eucaristía, les da la comunión un año antes de que se le aparezca la Santísima Virgen. Pero Lucía en sus memorias cuenta cómo en primer lugar el ángel enseñó a rezar esa oración tan hermosa que es: Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y nos aman. Y se la enseñó a rezar, ¿saben cómo? Postrados. Se postraban para rezar y pasaban largas horas repitiendo esta ejaculatoria. Y tiempo después, el mismo ángel les viene a enseñar, cuando les da la comunión a ellos, les enseña esa oración tan hermosa que dice: Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os adoro profundamente y os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo, presente en todos los sagrarios de la tierra, en reparación de los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que él mismo es ofendido, y por los méritos infinitos de su santísimo corazón y del corazón inmaculado de María, os pido la conversión de los pobres pecadores. Y esta oración también la rezaban postrados. Hoy en día
parecería que arrodillarse ya pasó de moda. En Europa yo he visto en muchas iglesias que han serruchado los reclinatorios de los bancos. No se pone nadie de rodillas. Nos obligan a comulgar de pie. El cardenal Sara, el actual prefecto que les nombraba, él decía que el ángel en Fátima indica cómo tendría que ser la comunión normal, de rodillas sin la boca, como la recibieron los pastorcitos. Juan Pablo II, miren, el cardenal Bantuán, del cual les he enviado a ustedes este libro que espero que lean porque es muy hermoso, de 5 panes y 2 pescados, cuentan, no me acuerdo en qué libro, pero lo voy a mirar en estos días para después comentárselo si lo encuentro, que en una oportunidad un amigo de Juan Pablo II, cardenal también, en una oportunidad que estaba el Papa de viaje, lo invitó, le dijo: cardenal, venga, le voy a mostrar el departamento del Santo Padre, que lógicamente es un departamento muy sobrio, porque se llama Palacio Apostólico, pero no es un palacio rico, evidentemente el Papa. Y demostró que en la oficina, el Papa tenía su oficina que daba a una pequeña capillita. Y la pequeña capilla era el único lugar que tenía un piso de madera, el resto era piso de mosaico. Y el cardenal le dijo: ¿vio la diferencia? ¿Sabe por qué es piso de madera? Dice: lo hice poner yo. En un viaje del Papa le hice poner, porque el Papa reza al día alrededor de 4 horas postrado. Eran los primeros tiempos. Y cuenta también que en una oportunidad, ya cuando Juan Pablo II estaba muy deteriorado de salud, para una celebración de Corpus Christi, que el Papa celebraba misa en la Basílica de San Juan de Letrán, que ahí sale una avenida que es la Vía Merulana, que termina en Santa María la Mayor, y ahí se hacía la procesión con el Santísimo desde San Juan de Letrán hasta Santa María la Mayor. Al Papa le habían preparado la custodia sobre un vehículo y a él un sillón con un reclinatorio. Le dijeron: santidad, usted no puede ir de rodillas porque su salud no se lo permite. Y el Papa prácticamente se tiró sobre el reclinatorio. Él no consentía estar sentado delante de la Eucaristía, por más que su salud así se lo exigía. Pero es tan penoso no valorar realmente lo que significa la presencia del Señor. Cuando uno está ahí, uno está con Jesús. Hay un libro muy hermoso que yo he conocido a la luz de la adoración perpetua, que es un libro que se titula Cartas a un hermano sacerdote, que son 30 cartas más o menos que escribió un sacerdote de Filipinas a otro, mostrándole la conveniencia de que él instituyera la adoración perpetua en su parroquia. Y verdaderamente este libro, que es hermosísimo, en la primera carta lo que dice es tan sensato. Dice que cuando uno está frente a Jesús en la Eucaristía, es imposible que no me haga bien. Es como ponerme acá, yo, en el sol de Santiago, un día de verano de 50 grados, y no pretender que me calcine o que me muera de calor. O al revés, estar en medio del Himalaya en el invierno y no pretender que me muera de frío. La hostia siempre, así yo esté en la capilla del Santísimo, sentado diciendo: mira, Señor, hoy no me sale nada, aquí estoy, vine para estar contigo, para acompañarte. El bien que me hace ese rato es impresionante. Y Juan Pablo II, vuelvo a decir, hoy es el día en que partió de este mundo, a la casa del Padre. Ustedes saben que fue el Papa que de alguna manera promovió la adoración perpetua. En el Congreso Eucarístico de Sevilla, el Papa dijo que él esperaba que como fruto de ese Congreso Eucarístico pudiera haber en todas las parroquias del mundo capillas de adoración perpetua. Por eso, queridos hermanos, a ustedes que están escuchando, yo les quiero pedir, todos tienen que tener su hora de adoración cuando podamos volver a nuestra vida normal. Es 1 hora a la semana con Jesús. ¿Cuántas pegas que pone el demonio? Fíjense ahora el tiempo que tenemos para cuidar nuestro cuerpo y para cuidar nuestra alma, para estar junto al Señor. El Señor se quedó ahí en la Eucaristía y se quedó por amor a mí. Cuando uno piensa lo que es comer el cuerpo de Cristo, es impresionante, porque siempre, fíjense, el alimento superior asume al inferior. Cuando yo como un trozo de pan, yo no me convierto el pan sí se convierte en mi cuerpo. Algo semejante ocurre con Jesús. Cuando yo comulgo,
Jesús me convierte, me cristifica, de alguna manera me hace Cristo. Es el momento en el cual en mí la presencia llega a una plenitud insondable, cuando yo lo recibo en gracia de Dios y con buena voluntad. Por eso la importancia de recibir la Eucaristía, por eso la gracia de recibir la Eucaristía. Cómo tenemos que valorar el poder estar ahí, el poder adorarlo, el poder recibirlo. La Madre Teresa de Calcuta, una de las grandes adoradoras, ustedes saben que ella cuando comenzó con su obra, claro, una obra enorme, eran al principio pocas religiosas y no daban abasto, y entonces tenían horas al comienzo del día, un rato de adoración, y le dijeron: Madre, tendríamos que ver porque realmente no... Y ella hizo al revés, puso más tiempo de oración, y el Señor le multiplicó las vocaciones y pudieron llegar a muchos más sitios que los que antes llegaban. Es un engaño pensar que porque nosotros dediquemos tiempo a Jesús, nuestra vida ordinaria va a pagar las consecuencias. Ciertamente que uno entiende que una madre de familia con hijos pequeños de pronto no puede ir a una misa vespertina porque tiene que atender a los hijos, que bañarlos o que darles de comer. Eso es claramente entendido. Pero en cuántas ocasiones hay gente que se justifica hasta de la misa dominical, pensando: bueno, yo si este día no hago tal cosa, no voy a poder en otra oportunidad. Por favor, los grandes santos, miren, hoy estaba viendo, por ejemplo, San Damián de Beuster, este santo que murió leproso en Bolocay, que fue ahí a atender a los leprosos, todos los días tenía adoración eucarística. Fulton Sheen, Maximiliano Kolbe, quería tener adoración perpetua. Este santo franciscano extraordinario, fundador de la milicia de la Inmaculada, que dio su vida por la de otro prisionero en un campo de concentración. Y vuelvo a decirlo de Juan Pablo II. Por eso, realmente, ¿cuánto tenemos que valorar la adoración perpetua y valorar la Eucaristía de cada domingo? Miren, si a mí me dijesen que el Papa me está esperando para decirme unas palabras, yo estuviera en Roma, ¿con qué atención estaría pensando? A ver, me voy a encontrar con el Santo Padre, ¿qué me dirá? ¿Qué le voy a decir? Yo tengo ese pensamiento cuando voy a comulgar. Me preparo a lo largo del día para ese encuentro con Jesús. Cuando lo recibo, ¿qué tiempo le doy? La presencia eucarística de Cristo en una persona sacramental, como mínimo son 15-20 minutos. ¿Cuántas veces uno vuelve al banco y está esperando a que la misa continúe y hasta se apura? Y ustedes ven la falta de respeto que hay en tantos sitios, que la gente está con el celular prendido, que atiende llamados en medio de la misa, salen de la misa para atender el celular, que es seguramente porque le han encargado algo, le van a pedir algo. Esas tonteras así. Me dice, ¿cómo puede ser? Estás en misa. El cardenal Sara la vez pasada decía el escándalo que para él significa cuando ve en concelebraciones sacerdotes en Roma mismo, y acá yo lo he visto también en Argentina, sacar el celular para tomar una foto, por ejemplo, del Papa si están concelebrando con él. Dice, pero este hombre tan tonto se da cuenta que él en ese momento es Jesucristo. ¿Cómo puede estar tomando una fotografía en plena misa, celebrando la Eucaristía? ¿Qué imagen tan penosa! ¿Cómo tenemos que cuidar y cómo tenemos que exigir a los sacerdotes que respeten la Eucaristía? A mí me da tanta pena muchas veces. Yo entiendo que todos, por una cuestión de orden, ¿no es cierto?, se nos pide que comulguemos de pie, muy bien, pero también, miren, la última instrucción que dio la Congregación de la Fe para la Liturgia, que fue en la última época de Juan Pablo II, señalaba que el sacerdote no tiene derecho a negar la Eucaristía a nadie, cuando la viene a pedir del modo adecuado, sea de pie, sea de rodillas, sea en la boca o sea en la mano. No es una cuestión de gusto del sacerdote. Si la persona viene a pedirla, uno viene bien y uno la debe dar. Yo conozco personas que comulgan a mano que son buenísimas personas. Lo que sí les digo con toda honestidad, y que es para mí uno de los dramas principales de la comunión en la mano, ¿cuál es? La posible profanación.
¿En qué sentido? En cada partícula está el cuerpo de Jesús. Ustedes saben que nosotros llamamos transubstanciación al momento de la consagración. ¿Qué quiere decir? Desaparece la sustancia del pan, no hay más pan. ¿Y qué hay? Hay Cristo. Si yo parto un pan y pregunto ¿qué hay en cada trozo? Me van a decir pan. Y si lo voy partiendo cada vez más pequeño, me dicen, Dios, sigue habiendo pan, Padre. Y hago una miga muy pequeña, dice, sí, Padre, es una miga pequeñísima, pero sigue siendo pan. Bueno, cuando la sustancia desapareció en el pan y se convierte en cuerpo de Cristo, y yo lo voy partiendo, en cada pedacito está verdaderamente presente íntegro Jesús. Por eso nosotros purificamos la patena, el cáliz, porque cada gota es Cristo entero en cada gota del cáliz, y en cada pedacito, en cada punto blanco, no es una miguita, es Cristo. Y yo les digo con mucho dolor que muy pocas veces en la vida he visto personas que vienen a acumular conmigo en la mano y que después miren su mano para ver si les ha quedado alguna partícula. Enseguida es tan penoso eso. Y hay gente que hasta me arranca la comunión de la mano porque no saben comulgar en la mano. O sea, ¿cómo tenemos que cuidar? Porque miren, una de las cosas que hizo Lutero, y esto está documentado, esto es histórico, en los primeros tiempos, Lutero lógicamente que no creía en la Eucaristía, él no creía en el sacerdocio, lógicamente el único sacramento que admitió fue el bautismo, después no hay jerarquía en la iglesia. Bueno, ese es el desastre que tenemos hoy en día con tantas sectas y tantas cosas que han partido de la reforma luterana, ¿no es cierto? Por eso es que grandes santos vieron en Lutero un precursor del anticristo. Ciertamente el daño que hizo en la iglesia ha sido tremendo, pero fíjense, él decía que para que la gente, como mucha gente le tocó que su jefe, su rey, se hizo protestante, y había un principio que decía, la fe del príncipe es la fe del pueblo, y mucha gente, muchos murieron mártires, pero otros aceptaron, digamos, por supuesto que mal, ¿no es cierto?, pero aceptaron esa fe. Y una de las cosas que hicieron los protestantes fue empezar a dar, hacían la cena del Señor, la comida, no la misa, y le hacían tocar con la mano el pan, como para que vieran que eso no era un privilegio de nadie. Y eso también uno tiene que tener mucho. Nosotros, los signos nos dicen mucho. Uno mira frente a Jesús, cuántas veces la conciencia de quién era hacía que la gente se humillara. Cuando Pedro presencia la pesca milagrosa, dice el texto del Evangelio, que Pedro se postró frente a Cristo y dijo, apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Tuvo conciencia de quién era él y quién era Jesús. Nosotros tenemos que tener conciencia, ¿quién soy yo? Lo que decimos con la frase del centurión, Señor, no soy digno. Eso tenemos que repetir 500.000, no soy digno, solo por tu bondad, solo por tu misericordia, solo por tu amor infinito hacia mí es que puedo recibirte. No por mis méritos, no por mis méritos. Por eso valorar tanto la comunión, prepararla. Yo les recomiendo mucho leer también sobre la Eucaristía, nos ayudaría muchísimo. No nos quedemos con el catecismo de primeras nociones que tuvimos hace 20, 30, 40 años. Tenemos que profundizar en la fe. Y este misterio es el más hermoso, porque la Eucaristía es sacramento de amor. Allí está por amor a mí. Cuando yo veo a Cristo en la custodia, esto lo decía la Madre Teresa, miren qué hermoso pensamiento, decía, cuando yo veo un crucifijo, veo cuánto Cristo me amó, pero cuando veo a Cristo en la hostia consagrada, veo cuánto me ama, porque ahí está Él. Aquí en Añatuya, donde por gracia de Dios hace poco más de 10 años pudimos comenzar con una capilla de adoración perpetua. Primero fue una adoración que la comenzamos 12 horas al día, pero al tiempo, a los pocos años, año y medio más o menos, pudimos hacer la adoración perpetua, y que viene gente muy sencilla, porque eso también es otra maravilla de la capilla de adoración, la gente que va, y me acuerdo, yo en las primeras épocas que uno tiene curiosidad por ver cómo es la respuesta, me acuerdo que un día estaba afuera esperando que saliese quienes estaban, ni sabía quiénes eran, y salió una mujer muy sencilla, de uno de los barrios más pobres de Añatuya. Y le digo, ¿y qué tal? ¿Cómo te ha ido? Y me dice, Padre, ¿cómo quiere que me vaya? Allí está Él.
Y hay gente de esos barrios que no ha fallado nunca, nunca. Gente que tiene que venir en medio del barro, que llueve y se tiene que embarrar para llegar hasta la parroquia. Y sin embargo, ahí están, porque ahí está Él. Y ese Él está ahí para cada uno de nosotros. Por eso pidamos, queridos hermanos, el don de la fe. Yo les recomiendo después, mañana les voy a mandar, porque lo iba a buscar y se me ha pasado, les mandé el diario de Santa Faustina, de la primera parte sería el primer cuaderno, pero ahí está también, y lo pueden buscar, pero yo mañana les diré el número exacto, las letanías de la Santa Hostia, que son hermosísimas y que son muy, muy oportunas para en este tiempo que estamos, rezarlas cada tanto. Yo les decía cómo uno puede también buscar en algún canal, creo que les he mandado también alguna cosa, en algún canal vía internet, buscar la adoración para hacer un rato de adoración al Santísimo. Miren, la adoración al Señor es una gracia tan grande. Nunca en la historia de la Iglesia existió lo que hoy en día tenemos, que son estos pararrayos, que aparte de la misa, es la capilla de adoración perpetua, que las 24 horas del día hay alguien allí acompañando al Señor. Y para los que no lo tienen, fíjense, les quiero decir, es 1 hora en la semana, a la hora que quieran. No a la hora que puede ir a las 2 de la mañana, a las 4 de la mañana. Yo conozco matrimonios que van juntos en España, concretamente ahora cuando estuve acompañé a un matrimonio varias veces, tenían los sábados a las 2 de la mañana. ¿A esa hora qué hay que hacer? Nada, salvo que uno salga, pero si uno quiere, esa hora la tiene ciertamente para Jesús. Por eso, ¿cuándo tenemos que valorar este don? Lo tenemos tan fácil al Señor. Nunca se nos ha puesto tan al alcance de la mano. Nunca hemos tenido esa oportunidad. Y qué maravilla que, vuelvo a decir lo que decía San Agustín, Señor, que me conozca y que te conozca, que me conozca. Todos los que estamos participando de sabemos bien de nuestras miserias, sabemos bien de nuestras mediocridades, sabemos bien de nuestros pecados. Y sin embargo Jesús valora tanto mi presencia. 1 hora de adoración nos hará un bien tan grande. San Alfonso María de Ligorio, que tiene ese librito estupendo, que también vale la pena que tengan, que son las visitas al Santísimo, dice que un cuarto de hora de adoración suple muchos otros ejercicios de piedad que no tienen ni remotamente la fuerza que tiene esto, porque ahí estoy con Cristo. Por eso la fe que tenemos que pedir. Uno a veces envidia, dice, uy, qué hermoso que a Santa Bernardita se le apareció la Virgen, qué hermoso que a los pastorcitos, sí, es verdad, qué bello que a Santa Faustina se le apareció Jesús, sí, es verdad, pero perdón, Dios a mí no me dejó muy atrás, Dios a mí me dio la gracia de estar con el mismo Jesús. ¿Cuál es la única diferencia? Que no lo veo, pero ahí está Él. Si yo fuera a hacer adoración con un ciego, y el ciego me dijera, uy Padre, qué gracia que tiene usted de poder, yo le diría, mira, sí, hasta cierto punto, pero no es tanta más gracia. Luego estamos frente al mismo Jesús, y un día lo veremos tal cual es, porque ni Santa Bernardita, ni los pastorcitos, ni ningún vidente ha podido ver a Jesús y a la Virgen como se muestran en el cielo. Porque se morirían, nadie puede, no morirían de horror, sino que el alma no aguantaría. Por eso hay santos que han muerto en un éxtasis de amor, porque Dios se les ha manifestado de un modo que el cuerpo no pudo retener el alma. Así han muerto muchos santos. La muerte de muchos santos que es tan hermosa, ¿no? Yo recuerdo la muerte de San Juan de la Cruz, tan bella, cuando él estaba ya agonizante y vienen los frailes del monasterio a cantar a su celda y a rezar las letanías de los santos y a pedir las letanías de la buena muerte y a la recomendación del alma. Y de pronto, 1 de la mañana, tocan la campana y San Juan dice, han tocado maitines, me voy a rezarlos al cielo. Y murió. ¡Qué hermosa muerte! Y San Juan tenía esa delicadeza para Dios. Ustedes saben que él tuvo en 2 oportunidades, siendo niño, cayó a un pozo profundo, y en los 2 casos, él contó después, tuvo una aparición de la Virgen que se inclinó para sacarlo, y él, como estaba sucio, no quiso tocar con su mano,
no quiso ensuciar la mano de la Santísima Virgen. Miren qué delicadeza. Por eso también, cómo tenemos que cuidar nuestra alma cuando vamos a comulgar. Yo ayer les decía lo importante de la confesión frecuente, para tener el alma pura, para no tocar al cuerpo de Cristo de cualquier manera. Lo mismo el que comulga en la mano, por favor, limpiarse la mano. Yo digo, para mí es tan inoportuno que incluso tengamos la colecta antes de la comunión. Gente que ha metido la mano en el bolsillo para sacar un billete, que son unas cosas más sucias que puede haber de microbios y todo lo demás, y que después ponga la mano para recibir el cuerpo de Cristo. Dios mío. Pero mucho más importante la salud, la pureza del alma. Esa es la que tenemos que cuidar más. Y esa tenemos que cuidar todos, con la lengua, con la mano. Yo puedo comulgar con la lengua con un alma espantosamente sucia, y eso no es que es una comunión más digna. Por eso pidamos al Señor hoy, ¿no?, que reflexionemos sobre la misa y sobre la comunión que recibimos en la misa habitualmente, para que por un lado le demos gracias, para que digamos: Señor, ¿cuánto me amas? Señor, que no me pierda la oportunidad de estar contigo. Señor, que a partir de ahora quiera adorarte mucho más y que enseñe a otros a ser adoradores. Yo ayer les decía, hay personas que a veces por su situación irregular no pueden comulgar sacramentalmente, pero en cambio sí pueden ir a la adoración, sí pueden rezar el Santo Rosario, sí pueden participar de la Santa Misa. No es que son muertos espiritualmente, nada que ver, y pedirle al Señor. Por eso hagamos apostolado también, tratemos de que sean muchos los que puedan adorar a Jesús en espíritu y en verdad, como le dijo él a la samaritana, habrá adoradores en espíritu y en verdad, que seamos nosotros verdaderos adoradores. Y pidamos finalmente a la Santísima Virgen. Ella es la gran adoradora, nadie como ella. Ella fue el primer sagrario que tuvo Jesús, el primer sagrario. Ahí fue en el seno de María Santísima. Pero podemos pensar lo que era cada comunión de María Santísima. La maravilla que es eso. La beata Ana Caterina Emmerich, cuando describe las comuniones de la Virgen, es una cosa impresionante, impresionante. Era como un sagrario que llevaba a Cristo en su corazón. Pidámosle a la Virgen amar al Señor, que nos enseñe a amar al Señor. Y por eso en estos días, vuelvo a decir, en que no pueden recibirlo sacramentalmente, yo les recomiendo muchísimo. Les he mandado esos textos tan hermosos de muchos santos sobre la comunión espiritual. Háganla con frecuencia, que la comunión espiritual vaya preparando la comunión sacramental. No recuerdo qué santo era que decía que en una oportunidad vio algunos ángeles que en un cáliz de oro depositaban las comuniones sacramentales y en un cáliz de plata depositaban las comuniones espirituales, como diciendo el gran valor que tenía la comunión espiritual. Por eso pidamos al Señor esta gracia, ¿no? Yo, si Dios quiere, como digo, luego mañana les mandaré el número de Santa Faustina para que puedan encontrar en el diario de Faustina todo esto que tiene que ver con la Eucaristía, pero la Eucaristía realmente es algo tan maravilloso. Miren, Santa Margarita María Alacoque, la gran vidente del corazón de Cristo, todas las revelaciones que tuvo, las tuvo cuando estaba adorando el Santísimo Sacramento. No hay tiempo mejor empleado en nuestra vida que el de la adoración al Santísimo Sacramento. Tienes un problema, adora al Santísimo Sacramento. Vete frente al Santísimo Sacramento. Nadie te ama más que Jesús, nadie te puede dar más que Jesús. En ningún momento estás más acompañada de cuando estás con Jesús en la Eucaristía. Por eso aprovechemos este don tan grande. Ahora, como digo, como podamos, desde nuestra casa, como sea, a través y tratar, como digo, los que puedan tener un rato para acompañar a Jesús espiritualmente, lo pueden hacer a la distancia mirando la hostia consagrada. Los que no, tratar y pedirle: Señor, hazme crecer en el amor a ti. Juan Pablo II tuvo dos últimas cartas, miren, providencialmente. Una fue la del Rosario y otra fue la de la Eucaristía. La Iglesia vive de la Eucaristía. Por eso pidamos al Señor realmente que nosotros
amemos, encaminémonos a los santos eucarísticos, a San Tarcisio, a Santa Gema, en fin, a tantísimos santos, porque todos los santos ciertamente han amado la Eucaristía, ¿no es cierto? Pero pidámosle que nos dé ese deseo de tenerlo a Él tan cerca, ese deseo de que esa comunión que recibimos, que como decimos, que es prenda de la vida futura, que es un anticipo de la vida del cielo, que la recibamos acá con muchísimo amor. Les voy a dar ahora la bendición para terminar. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Será hasta mañana, si Dios quiere.